Bienvenidos, pues muy bienvenidos a esta semana 2 de habilidades de lectoescritura. Recuerden que esta semana es de el 15 al 19 de febrero, perdón, aquí me equivoqué, le puse de marzo y la fecha pues es 19 de febrero, perdón, aquí tuve un pequeño error. Y en esta semana vamos a hablar de los principales tipos de lectura. Son muchas, son diferentes formas en las que podemos encontrar de leer y entender un material escrito. Si bien no vamos a indicar la totalidad de los tipos de lectura existentes, a continuación veremos los principales, bueno, aún así son bastantes. Lectura oral. Conocemos como lectura oral o vocal aquel tipo de lectura en el que el sujeto exterioriza mediante la voz aquello que es leído, es decir, leer en voz alta, ¿no? Les voy a ir dando como que una explicación breve y rápida. Ya ustedes lo podrán ir leyendo con mayor detenimiento. La lectura rápida o superficial es precisamente esto que estoy haciendo, es llevar una lectura de manera veloz, pero muchas veces es sin detenerse a profundizar en lo leído. Solamente lees como que los puntos más importantes y te haces una idea general de lo que está escrito. Puede ser en voz alta o normalmente lo hacemos en voz baja. Cuando leemos, por ejemplo, alguna noticia, leemos los puntos más importantes y con eso ya entendemos de qué nos está hablando el periódico sin tener que leer toda la plana. La lectura secuencial es una lectura que se lleva a cabo sin prisas, teniendo en cuenta la totalidad del texto, sin saltarse nada, pero sin pararse a reflexionar en profundidad sobre ninguno de sus apartados. Es decir, a lo mejor leemos un libro, un artículo, o nos llama la atención algún reportaje sobre nuestro artista favorito y simplemente lo leemos y no nos ponemos a investigar nada más. Simplemente pues hicimos esa lectura de esa hoja o de esas dos hojas, ¿no? O la lectura intensiva es otro de los tipos de lectura, la cual implica que se lleva a cabo una lectura extensa y concienzuada de la totalidad del texto y en la que se ha repasado cada detalle de manera exhaustiva. ¿Qué es esto? Bueno, cuando estamos leyendo, o en su caso, por ejemplo, que estuvieran leyendo esta guía y dicen, ¿sabes qué? Pues es que ya leí todo lo que me mandó el profesor, pero no me convence, voy a investigar por mi parte. Entonces ustedes ya dicen, a ver, voy a buscar qué es lectura intensiva, porque pues acá el profe nada más me dejó tres renglones y no le entiendo muy bien. Entonces ustedes se ponen a investigar en otro lado y ya leen más, profundizan, hacen una lectura más intensa sobre el tema que sea de su interés. Lectura involuntaria o inconsciente. Esta se produce de manera inconsciente y sin que medie la voluntad del sujeto para leer el contenido. Implica cierta capacidad de comprensión lectora, ya que requiere ser capaz de procesar el mensaje escrito antes incluso de que nos demos cuenta de que estamos leyendo. Es lo que ocurre cuando leemos algo por accidente. Un ejemplo lo podemos encontrar en casi cualquier producto publicitario, ya que es algo que se aprovecha en el marketing con estímulos salientes y con poca letra. Por ejemplo, es como si fuéramos en el camión y vamos viendo a la ventana y de repente vemos una bardota que dice gran baile. Y entonces nosotros ya entendimos el mensaje con pocas palabras y sin estar buscando una barda que dijera gran baile, ¿no? Entonces, ese es un poquito un ejemplo. Lectura mecánica, denominamos a la lectura mecánica aquella que se lleva a cabo de manera automática pero voluntaria, transformando en sonidos los símbolos y mensajes escritos. Se pasa de grafemas a fonemas, sin embargo, no es necesario que existe siquiera una comprensión del mensaje. Sería el primero de los tipos de lectura que llegan a aprenderse, ya que es el paso previo necesario para poder llegar a comprender lo leído. ¿Qué es lo que muchas veces nos pasa, no? A lo mejor nos dicen, léete este párrafo, y lo leemos solo por leerlo y no lo entendemos, ¿sí? Cuando terminamos de leerlo nos preguntan, ¿qué entendiste? Pues nada, solo lo leí, ¿sí? Este es el tipo de lectura mecánica, cuando leemos solo por leer, pero no entendemos lo que estamos leyendo. Lectura comprensiva o receptiva.
Esta se caracteriza por el hecho de que el material leído resulta comprendido por el lector, de tal manera que el acto de leer implica la integración del conocimiento y una interpretación válida del material leído. Es todo lo contrario al anterior. Aquí sí estamos entendiendo, sí nos está quedando claro el mensaje de lo que estamos leyendo. La lectura selectiva solamente es una lectura rápida que se caracteriza porque el lector no analiza la totalidad del texto, sino que realiza una lectura saltatoria en función de las partes más relevantes, tales como conceptos considerados clave o los títulos o elementos que el lector esté buscando de modo directo. Es decir, si nos dicen, léete tal tema de historia y solamente vamos leyendo el primer párrafo de cada subtítulo, esa podría ser una lectura selectiva, pero al final creemos que con eso nosotros tenemos el conocimiento que buscamos, cuando la verdad es que no. Para eso tendríamos que llegar al siguiente punto, que es la lectura reflexiva. En esta, la persona que lo lee es capaz no solo de extraer conclusiones y valorar de manera adecuada el texto, sino que también le puede permitir pensar y reflexionar al respecto. Es decir, como estamos leyendo más detalles sobre el texto, nos hace pensar en algún momento, por ejemplo, retomando el tema de historia, por qué pasó eso o por qué no fue diferente. Entonces ahí estamos utilizando la información que estamos leyendo para hacer una reflexión. La lectura literal se caracteriza por el hecho de que la información extraída del texto se procesa sin realizar ningún tipo de análisis o de inferencia. No se valora la posible existencia de dobles sentidos o la interpretación o interpretaciones diferentes, más allá del mensaje que quiere decir de manera explícita. Es decir, cuando leemos, por ejemplo, el carro es rojo, ¿sí? Entonces, estamos entendiendo pues de que el carro es rojo, ¿no? Y no suponemos que a lo mejor pudiera ser naranja, ¿sí? Entonces nosotros solamente leímos que el carro era rojo y con eso para nosotros fue suficiente. La lectura inferencial, al contrario, se parte del material que se encuentra a nivel implícito en el texto, aun si no aparece de manera directa en el texto. Se utilizan las ideas y significados obtenidos no solo del texto directo, sino del contexto en el que se produce el material, las posibles intencionalidades de los escritores o los conocimientos que tenga el lector o que el lector tenga al respecto. Permite establecer conclusiones que no se encuentran en el propio texto, así como interpretar dobles sentidos y otros significados. ¿Qué pasa acá? Bueno, a veces los escritores no dejan muy claro lo que quieren decir, sino que quieren hacer al lector pensar un poco, ¿sí? Si yo les digo el carro colorado, bueno, entendamos y vamos a inferir que es el rojo, pero puede ser, les repito, puede ser el carro naranja, ¿sí? O para alguien el colorado, pues no es un colorado tan rojo, es un colorado más naranja, ¿sí? Ahí entonces nosotros estamos haciendo una inferencia de lo que el escritor nos quiso dar a entender, ¿no? Y hay miles de ejemplos más de estas situaciones. Lectura crítica, bueno, pues esto implica que el lector sea una lectura inferencial del material escrito, a la que a su vez se añade un matiz valorativo, por lo que el lector trata no solo de leer, sino de ir analizando el texto, ¿sí? Además de interpretar la información escrita, se evalúa y juzga no solo lo escrito, sino lo que se puede extraer de ello. La lectura informativa. Consideramos la lectura informativa aquella que tiene como principal objetivo la obtención o transmisión de conocimientos. Es decir, cuando tienes que leer algo que te va a dar la información que tú necesitas. La lectura recreativa, pues se lleva a cabo con el único propósito de entretenerse y disfrutar.
que es la que menos utilizamos los mexicanos. Los mexicanos, si leemos, es porque a fuerza tenemos que leer algo que nos dieron, pero no porque utilicemos esta lectura recreativa. Por ejemplo, en muchos países, cuando alguien se sube al transporte público, lo que hace es sacar un libro y ponerse a leer. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí en México? La mayoría de las personas nos subimos, nos ponemos los audífonos y nos ponemos a escuchar música, o nos ponemos a platicar en el teléfono, o nos ponemos a jugar en el teléfono. El chiste es que no tenemos muchos esta pasatiempo de leer, que la verdad se los recomiendo mucho. Por último tenemos la lectura científica, que es una lectura especializada que pretende ser de interés y aplicación a nivel científico, con lo cual implica una lectura comprensiva y crítica, además de la realización de una extensa búsqueda de información que pueda ser comprobable. Tiene como objetivo la obtención de conocimiento, por lo general, de una temática concreta identificada con anterioridad. Puede incluir la lectura e interpretación de datos estadísticos y fórmulas propias de las diferentes disciplinas científicas. Es decir, esta es una lectura más avanzada. Bueno, pues después de todo este tipo de lecturas, van a elaborar en su libreta un organizador gráfico con los 5 tipos de lecturas que más utilizas y agrega un ejemplo de cada una de ellas. Aquí les dejo un ejemplo de cómo van a hacer su organizador gráfico. El ejemplo solamente tiene 4, pero ustedes lo van a hacer con 5. Yo en cada uno de los tipos de lectura les fui dando un ejemplo, así que pues más o menos básense de ahí para buscar un pequeño fragmento del texto y me lo vayan insertando en la parte de abajo de su organizador gráfico. Chicos, por último, para integración empresarial y evaluación de impacto ambiental, recuerden que estamos llevando estas 2 materias en una misma guía. En la semana 2, con misma fecha de 15 al 19 de febrero y misma fecha sugerida de entrega viernes 19. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí sí les voy a pedir que busquen un poquito de sus datos y van a tener que entrar a internet en los siguientes ejemplos. Aquí están las ligas. Y recuerden que estábamos hablando de alianzas estratégicas. Entonces aquí van a ver 2 ejemplos de alianzas estratégicas. Son videos muy cortitos de 5 o 7 minutos. Y abren muy bien. Yo ya chequé las ligas. Pero si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar sin ningún problema. Y se las reenvío. Ya una vez que vieron los ejemplos, van a establecer en equipo una alianza estratégica de su proyecto que contemple un impacto social o ambiental. Por eso es importante que de manera individual pues vean los ejemplos, y una vez que ya vieron los ejemplos pues hagan una videoconferencia o por WhatsApp o por llamada telefónica y ustedes comenten los videos y establezcan una alianza estratégica con impacto social o ambiental que puedan desarrollar dentro de su comunidad para su empresa, obviamente. Entonces, esa es la actividad de esta semana. Y si tienen dudas, pues obviamente pueden preguntar. Recuerden que ya les había yo hecho la sugerencia de que si quieren reestructurar sus equipos, pueden hacerlo, pero sí ya háganlo esta semana más tardar. ¿Sale? Entonces, ya con esto pues damos por terminado las actividades de esta semana 2.